está presente. Lo tenemos al presidente de la Nación, sí. Presidente Fernández, Antonio Laje, muchas gracias por estos momentos. No, Antonio, gracias a ustedes. ¿Cómo les va? ¿Bien? Ahora lo escucho bien. Gracias. Sé que debe tener, bueno, no sé cuántas horas debe tener su día, así que... Presidente, recién... Muchas, pero igual que todos, igual que todos. Sí. Estábamos hablando un poquito de, entre otras cosas, de este Estado que está muy presente y yo particularmente estoy llamando la atención de lo que parece en parte cacería de brujas. Yo entiendo que está bueno denunciar a donde corresponde y que tiene que actuar el Estado y no la gente en esto de perseguir a los que no respetan la cuarentena. Yo comparto. Además hay mecanismos para poner en funcionamiento lo que el Estado tiene que hacer frente a los que incumplen. Yo estoy tan enojado como cualquiera de ustedes con los que incumplen, porque me parece que no son conscientes del riesgo en el que se ponen y el riesgo en el que ponen a otros. Y eso a mí me parece que en verdad sería bueno que lo entiendan, y en verdad lastima y enoja a muchos argentinos, también a mí. Sí. Pero el método no es escrachar a nadie, el método es denunciar. Hay líneas donde pueden denunciar, hay líneas donde pueden directamente ir y plantear dónde está el problema. Y bueno, y hay que dejar que el Estado actúe, para eso está el Estado. Sí. Yo viniendo para aquí, la verdad que vi muy poca gente en la calle. Usted ayer salió a recorrer también desde el aire de la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. ¿Qué es lo que nota con la cuarentena? Lo que noto es que hoy el nivel de acatamiento fue mucho mayor que el de ayer. Los datos que tengo es que es más o menos una sexta parte del movimiento que hubo ayer, es lo que se notó hoy en las peajes. Ayer pasaban 350 autos por hora, hoy pasaron 50 apenas. Hoy el control fue muy estricto y alcanzó prácticamente a todos los autos que circulaban. Ayer y hoy se secuestraron autos, se secuestraron motos y también se puso gente a disposición de la justicia por haber incumplido la cuarentena. Me parece que poco a poco los argentinos vamos a ir entendiendo el riesgo en que se expone el que circula y además el riesgo al que somete a otros por circular. Porque lo que yo pido que todos entendamos es que no sabemos claramente quiénes están infectados y quiénes no. Y entonces lo mejor es preservarse, estar aislados en la casa de uno, porque si uno está sano, no contagiarse. Y si uno está enfermo, no contagiar a otros. Ese es el esfuerzo que creo que tenemos que hacer, y hacia ese lugar vamos caminando. Me parece mañana seguramente va a haber un poco más de movimiento que hoy, porque hoy fue domingo. Sí. Pero espero que sea mucho menos que lo que fue el sábado. Mañana, en realidad la prueba creo que va a estar el miércoles. Mañana y pasado terminan siendo feriados también. Pero... Sí, también es cierto. Me había olvidado que era feriado puente, tienen razón. El miércoles va a ser la fecha, exactamente. Sí, y aparte hay que entender que nosotros la verdad que todas las mañanas tratamos de explicarlo y valorizar. La gente que está en la calle, los policías, los médicos, todo el sistema sanitario, que se están jugando la vida, no es para que después un estúpido salga, que encima viene de afuera, que puede tener el virus, salga a no respetar nada, porque hay miles de argentinos que realmente están poniendo en riesgo su vida todos los días. Así es, y a esos argentinos tenemos que darle las gracias todos los días. Y debemos cuidarlos también a ellos, ¿no? Porque ellos son los que, digamos que es como la primera cara que se enfrenta a la posible enfermedad, al posible virus. Y en verdad hay que darles un lugar de privilegio a las enfermeras, los enfermeros, las médicas, los médicos, a todo el personal de seguridad, la gente de gendarmería, de prefectura, de la Policía Federal, de las policías provinciales. A todos tenemos que estarles agradecidos porque la verdad se están exponiendo a ellos. Y por eso es que también en defensa de ellos tenemos que ser muy severos con los que circulan. Por eso está muy bien la observación y tenemos que estar todos agradecidos al trabajo que ellos están haciendo. Presidente, entre la gente, por supuesto, que está viéndolo ahora, debe haber algún taxista, debe haber algún carpintero, algún plomero, gente que tiene locales que los tiene cerrados y que lamentablemente sabe
que mientras no abra el local no va a tener plata ni para pagar la luz, ni para pagar la tarjeta o para pagar un sueldo. Sé que se están preparando medidas. ¿Qué pueden esperar? Tienen que esperar lo que siempre les prometí, que no me olvidé de ellos. Los sectores que peor la están pasando en la economía argentina antes de la pandemia son mi mayor preocupación. Por lo tanto, mañana van a tener que esperar una serie de medidas que tienen que ver con ellos. Vamos a trabajar con las categorías más bajas de los monotributos para ayudarlos económicamente y aliviarles este mal momento. Vamos a trabajar con los pequeños comercios. Vamos a trabajar con un sector de la Argentina que objetivamente está fuera del sistema de control del Estado. Es decir, hay gente que no está registrada ni trabajando, ni recibiendo planes sociales, ni son parte de los beneficiarios de la asignación universal por hijo. A todo ese sector estamos llegando. Estamos multiplicando la cantidad por 3, la cantidad de comida para los sectores más vulnerables, para hacérsela llegar. Y mañana a la mañana tenemos una reunión con todos los intendentes, con el gobernador Kicillof, con todos los equipos de salud, de defensa, de seguridad, para organizar la llegada de esos alimentos a los barrios más humildes. Estamos trabajando pensando en ellos permanentemente. No lo hicimos hasta acá porque tuvimos que ir cubriendo otras urgencias. La mayor urgencia, hay que entenderlo, es la salud de la gente. Por eso a mí cuando me hablan de cómo se va a retraer la economía, qué barbaridad, paren con la cuarentena porque la economía se cae. Miren, yo lo que quiero es que no se caiga ningún argentino, que ningún argentino se enferme y que ningún argentino pierda la vida. Sé que no lo voy a lograr, porque sé que la pandemia se va a contagiar a muchos argentinos y lamentablemente seguramente terminará con la vida de algunos, pero quiero que sean los menos posibles. La urgencia es la salud, la urgencia no es la economía. Pero la economía la vamos a sobrellevar entre todos, aliviándole la situación de todos. Estamos trabajando en un decreto de necesidad y urgencia para prohibir los cortes de todos los servicios esenciales de los argentinos, para que aquel que se demora en pagar no vea que se queda sin gas, sin luz, sin agua, sin los servicios esenciales, sin internet, sin cable, que todos sigan teniendo los servicios que en la cuarentena además se vuelven muy importantes, porque tenemos que estar en nuestras casas. Si encima perdemos esos servicios esenciales, el problema es definitivamente mucho mayor. Pero aparte además se está consumiendo mucho más que antes, que después va a terminar estando en la factura como el promedio alto y va a terminar subiendo el resto de los pagos, porque además estamos todo el día. Objetivamente eso vamos a tener que tratarlo en el futuro, porque lo que hoy se consume más en las residencias, se consume mucho menos en las industrias. Es cierto. Entonces tenemos que ver el modo, tenemos que ver el modo de compensar eso, para que los que se tuvieron que quedar en la casa no paguen por los otros. Así que tenemos que ver un poco cómo nosotros eso lo ordenamos. Pero son todos los desafíos que tenemos por delante, Antonio. La realidad es que el mundo ha cambiado. Bueno, la realidad es que el mundo no va a ser el mismo. Este es un tema muy interesante. Una de las preguntas que yo quería hacerle, hay mucha crítica a los líderes de los principales países del mundo que están casi actuando en forma individual. Mi pregunta hoy, usted como presidente, ¿con quién dialoga del resto de los países? Porque yo no sé si esto se resuelve en forma tan individual en el mundo. Es que yo creo que cada uno de nosotros tiene que ser consciente de lo que ha pasado. Miren, América Latina, Dios la ha privilegiado, porque le permitió ver la película antes de que ocurra. Con lo cual, si nosotros actuamos con inteligencia, la posibilidad de minimizar los efectos de la pandemia existen. Está claro que no vamos a poder evitarlo. Por eso, cuando mañana vean que el número de casos sigue subiendo, no se preocupen, porque son casos previos a la cuarentena los que estamos analizando. No tiene que ver con eso. La cuarentena lo que nos permite es que el crecimiento de la infección se modere. Y al moderar el crecimiento permite que el sistema sanitario argentino pueda atenderlo. Ahora, esta experiencia, la verdad es que yo hablé con todo el mundo, quiero ser sincero. Hablé con Pedro Sánchez, hablé con Conti,
hablé con gente de la Organización Mundial de la Salud, llamé a los científicos argentinos, a los médicos, a los epidemiólogos más prestigiosos, a los infectólogos más prestigiosos, para que me expliquen ellos cómo veían la cosa. Y traté de abrir toda la información y todo mi desconocimiento para que me ayuden a sacar conclusiones. Y estamos haciendo lo que la Organización Mundial de la Salud y lo que los expertos en epidemias recomiendan. Estamos haciendo eso. Yo lo que noto es que la tensión, ¿sabe dónde viene, Antonio? ¿De dónde? Es que cuando uno toma estas decisiones, sabe que la economía se frena, sabe que está afectando la economía. Y ahí está el dilema. ¿Qué salvo? ¿Salvo la economía o salvo las vidas? Yo elegí salvar las vidas, claramente. Elegí salvar las vidas. Aunque la economía se frene, se postergue, bueno, en esa situación vamos desde el Estado a tratar de ayudar del modo que podamos. Vamos a poner al alcance de todos lo que haga falta, pero lo que no podemos es entrar en ese dilema. En ese dilema entraron otros líderes del mundo y les fue muy, pero muy mal. Muy, pero muy mal. Nosotros no tenemos ese dilema. Nuestro dilema es garantizar la salud y la vida de los argentinos, sabiendo que tenemos que pagar un costo en la economía. Bueno, lo pagaremos, haremos que esta epidemia cause el menor daño posible y después veremos cómo reacciona el mundo, porque el mundo también se ha retraído. El cálculo que se hace es que la retracción del comercio mundial va a ser de 600.000 millones de dólares. Entonces eso es más dificultades en vender, caída de los precios internacionales de los commodities, a eso se suma la caída del precio del petróleo. Bueno, todo esto nos está pasando. La verdad lo único que hay que hacer es poner el pecho y avanzar y buscar soluciones. En un escenario además, Antonio, muy incierto, con esto termino, un escenario muy incierto, porque nadie conoce a ciencia cierta lo que nos pasa. Este es un virus que ha llegado, nadie preveía que iba a llegar, en principio desconocían cuál era su nivel de daño. Bueno, poco a poco fuimos conociendo. El otro día lo escuchaba el doctor Pedro Can, que decía algo que a mí me gustó como frase y como idea. Estamos escribiendo la obra mientras estamos en el escenario. Y es lo que estamos haciendo. Sí. Es lo que estamos haciendo. Sí, ahora, estamos haciendo todo lo que nos recomiendan hacer. Lo escuchaba al doctor López, también otro de los infectólogos de consulta por parte del gobierno, del Ministerio de Salud, y lo que planteaba es casi con seguridad que se tenía que ampliar la cuarentena mínimamente una semana más. Esto es algo que me imagino que están evaluando, porque si lo que se trata es cortar el periodo de contagio, evidentemente se necesita más tiempo. Y vemos que países, bueno, España acaba de ampliar 15 días más también todo. Esa es una posibilidad, esa es una posibilidad. Y no me va a temblar en pulso en prorrogarlo si eso es para tranquilidad, para la salud y para el cuidado de los argentinos. La economía se recuperará. Sí, vuelvo a la pregunta anterior. ¿Y qué mundo imagina que sigue después de esta pandemia? Bueno, me da la impresión que hay muchas cosas que replantearse en el mundo, ¿no? En un mundo que pregonaba un Estado cada vez más chico, me parece que va a plantearse ahora hasta dónde debe llegar el Estado. Porque me parece que, bueno, miren ustedes la diferencia que hay entre un Estado presente, Alemania, y un Estado menos presente, Italia. Miren ustedes la diferencia entre un Estado que en algún momento fue modelo de Estado presente, y miren lo que pasa en los países, miren Estados Unidos, el problema que tiene. Estados Unidos le está cuestionando al presidente de los Estados Unidos haber terminado con un seguro de salud que había puesto Obama, y que ahora todos advierten lo que significa haber perdido ese seguro de salud. Entonces, me parece que hay una serie de debates que se abren que son muy interesantes. Y también hay debates que se abren tales como la fortuna, la riqueza, ¿dónde está la verdadera fortaleza de las economías? Porque aparece una pandemia y los imperios económicos se desmoronan. En la ciencia, en la tecnología y en la educación, básicamente. Ahí está el futuro, sin ninguna duda.
Ahí está el futuro. Y el futuro está ahí y están las sociedades más igualitarias. Allí están. Miren ustedes lo que pasa en las sociedades más iguales del mundo. Estoy hablando de ejemplos como Finlandia o Noruega. Fíjense ustedes, con una muy fuerte presencia del Estado, que le garantiza salud a sus habitantes. Ahí me parece que vamos a tener que prestarle atención. El problema es que en estos años de mi generación, el dilema de Estado presente o Estado ausente parecía ser un debate entre capitalismo y comunismo. Y no ese es el debate. El debate es un Estado ético y un Estado ausente. Esa es la diferencia. Presidente, el canciller Felipe Solá habló de la posibilidad de cerrar aeropuertos y que argentinos queden varados finalmente en el exterior y que no puedan regresar. ¿Esto es así? ¿Es decisión? Porque también uno entiende que pues, es muy loco, ¿no? Porque uno tiene que cerrarse, pero a su vez los argentinos deberían poder volver. Pero en la medida que sigan ingresando, más allá de que vayan todos a una cuarentena controlada, tampoco se tiene demasiado control del ingreso del virus. A ver, hay dos cuestiones ahí a analizar. Primero, tengamos presente que después del 13 de marzo, sí, el día que yo anuncié que éramos víctimas de la pandemia, desde ese día hasta hoy se fueron más de 20.000 argentinos al exterior. Sí. La verdad de eso es algo incomprensible. Completamente. Porque uno les está avisando lo que pasa y ellos se van. Muchos de los que ahora reclaman ser repatriados son esos argentinos. Y la verdad es que uno ahí entra en un dilema. Si te avisé que estabas en un problema, ¿por qué te fuiste? Vos lo elegiste. Hay casos que no son así, claramente hay casos que no son así y que hay que ver cómo se resuelven. Nosotros lo que necesitamos es que el ingreso de argentinos al país también sea controlado. Porque si entran de a miles, el control sanitario no los puede controlar adecuadamente. Entonces, también eso lo tenemos que ordenar. Por eso es que estamos, yo no diría de hablar de cierre de aeropuertos, lo que sí creo que tenemos que dosificar la llegada de pasajeros para que podamos controlarlos. Eso es lo que creo que hace falta y en eso sí estamos trabajando. Hace un rato hablé con el gobernador de Misiones que me contaba lo que es el paso de Foz Iguazú y Puerto Iguazú, ¿no? El de la frontera con Brasil, que no paran de llegar argentinos, porque los argentinos que no consiguen vuelos a Argentina van a Brasil y cruzan por allí. Sí, Ahora, él me contaba la dificultad que tenía para controlar eso. Sí, me parece que yo le planteaba, y recién hablé con Guado, Salvador Massa en el norte pasa exactamente lo mismo también. Igual, exactamente igual. Exactamente lo mismo. Entonces, hoy hablé con Guado y le decía, mira Guado, tenemos que hacerlo de otro modo esto. Tenemos que hacer algo para que podamos dosificar el ingreso por las fronteras terrestres de modo tal que podamos controlarlos, porque además todos los que entran tienen que ir derecho a una cuarentena. Sí, pero controlada, no es que viven pero cuarentena en controlada Iguazú, tiene que ser. Exactamente, claro. Exactamente. Por eso digo que es muy complejo. Entonces, hay que entender, porque si uno dice, bueno, ¿por qué cierran la frontera? ¿Por qué no se preocupan de los argentinos que están en el exterior? Miren, primero, hay más de 20.000 argentinos que se fueron por voluntad propia al exterior cuando les avisé que estábamos en un problema. Segundo, la verdad que tengo que cuidar a los argentinos que están, porque cada uno que ingresa de Europa es es alguien que potencialmente puede traer el virus. Y tengo que controlarlo, y debemos controlarlo. Entonces, este es un tema que tienen que entender los argentinos. No es un problema de insensibilidad, es un problema de poder cuidar a los que estamos acá. Porque si no, corremos el riesgo de que en el descontrol sigamos infectando a la sociedad argentina. Sí. Pues el ministro de Transporte dice que no se va a cerrar el aeropuerto, pero obviamente es en línea lo que usted dice. O sea, lo que va a pasar es que se va a dosificar todo el ingreso de argentinos, que tal vez entonces terminen llegando dentro de 1 o 2 meses, en definitiva. Y bueno, van a llegar en la medida que los podamos ir trayendo. Tenemos además otro tipo de problemas. Miren, hay 2 aviones de aerolíneas argentinas varados en Perú, porque los llevamos para traer argentinos y Perú no los deja salir.
Y ahora tuvimos que pedir, y ahora parece que estamos resolviendo el tema para que puedan salir mañana. El mundo está conmocionado con todo esto. No es la Argentina, el mundo. Entonces hay que entender lo que nos está pasando. La prioridad para mí, que fue lo que hablábamos con Guado hace un rato, que es el responsable del tema inmigratorio, es que privilegiemos a los que están en edad de riesgo. A esos tratemos de ayudarlos a que vuelvan. Y el resto que esperen, que tengan paciencia. El riesgo de ellos es mucho menor. Sí. Presidente, tema Malbrán, descentralización, reactivos. ¿Cómo está la Argentina frente a eso? Porque hay mucha versión que hay, que no hay, que en realidad los testeos no se hacen porque no hay muestras. ¿Cómo estamos parados con todos los insumos fundamentalmente? No, estamos bien. Lo que ocurrió fue lo siguiente. En la Argentina, entre las cosas que circulan y aparecen, están los testeos rápidos. Los testeos rápidos, los mismos médicos dicen que son inseguros, que a veces dan falsos negativos y a veces dan falsos positivos, y que por lo tanto no es un buen mecanismo para manejar la pandemia. Entonces nosotros tenemos un protocolo, que es el que recomendó la Organización Mundial de la Salud, que se hizo todo este tiempo en el Instituto Malbrán. Desde hace una semana lo que estamos haciendo es transferir la tecnología de hacer esos análisis a 35 laboratorios del interior del país. Cada provincia tiene por lo menos un laboratorio y algunas provincias tienen más de uno por su tamaño. Ya desde hace 3, 4 días hay alrededor de 7, 8 provincias que empezaron a hacer en sus propios laboratorios esos testeos. Y les hemos pasado todo lo necesario para que puedan seguir haciéndolo y que para que puedan hacerlo, no solamente el protocolo, sino todo lo que tiene que ver con los reactivos, con las cosas. Yo soy abogado, pero decir que hoy me piden mucha especificidad sobre el tema. ¿Ya está descentralizado? Es decir, que no solamente el Malbrán está... Absolutamente. Bien. Absolutamente, absolutamente. Empezamos, si yo no me equivoco, con 7 u 8 provincias, pero la idea es llegar a los 35 laboratorios de los que hablamos. Y vamos camino a eso. El viernes se hizo una capacitación por teleconferencia para esos primeros 7 u 8 laboratorios y ya empezó a transferirse la tecnología para que lo hagan. ¿Y eso va a impactar en el número de casos o no debería impactar, digo, y la progresión? Seguramente, pero no es que va a impactar en el número de casos, va a impactar en la velocidad de conocimiento de los casos. Yo creo que lo que siempre tenemos que ir viendo, y aquí aplico mi lógica cartesiana de abogado, es de 10 casos que mandamos, ¿cuántos son efectivamente coronavirus y cuántos no lo son? Y ahí vamos a ir viendo efectivamente cómo progresa la enfermedad. ¿Se entiende? A la hora de los exámenes. Si guardan la misma relación que lo que tenemos ahora, pareciera ser que todo seguirá en el ritmo de ahora. Ahora, lo que sí tiene que saber la gente es que el número de contagios va a crecer. Eso lo tiene que tener en cuenta la gente. El tema es que los contagios que aparezcan puedan ser atendidos por el sistema de salud. Ese es el esfuerzo que estamos haciendo. Claro, ¿okay? Pero no se alerten, no se asusten si ven que el miércoles aparece un número mayor de infectados o mañana aparece un número mayor de infectados. Primero, esos infectados corresponden a análisis de gente a los que se les tomó la muestra para analizar antes de la cuarentena. Sí. Con lo cual, eso no es un resultado de la cuarentena. No, y con respecto a lo que es la curva, como usted menciona Alemania, en realidad Alemania lo que tiene es el sistema de salud y la cantidad de camas más importantes de toda Europa. Por eso tiene un número alto de infectados, pero bajo impacto en lo que son fallecimientos. Mortalidad. Claro. Ahí acaba de salir ya el último... tiene 25.000 respiradores. Sí, claro. Ahora acaba de salir el último parte, creo, 266 contagios. 41 casos nuevos. Sí, y 41 casos nuevos, que es menos casos nuevos que ayer. Igual lo que no quiere decir nada tampoco, ¿no? Sí. Pero... Por eso digo, no quiere decir nada esto. Lo que sí vamos a seguir teniendo es una progresión de contagios que sigan apareciendo. Y no nos tiene que alarmar eso, porque eso es lo razonable. Nosotros, yo insisto en este punto, estamos luchando contra un enemigo invisible. Entonces,
lo único que podemos hacer es que el enemigo invisible no nos contagie masivamente, porque si nos contagia en masa, el sistema de salud no va a poder responder. Presidente, eso es lo que tenemos que evitar. Lo escuchaba este mediodía con Rosín sobre el tema de estado de sitio. ¿Eso es una decisión tomada de decir por ahora no? Pero Antonio, yo quiero que la gente entienda de qué se trata el estado de sitio. Sí. Y quiero que cada uno asuma la responsabilidad que le quepa. Miren, el estado de sitio es una facultad que la Constitución Nacional le otorga al Congreso Nacional, por el cual se le entregan al Poder Ejecutivo facultades excepcionales. La facultad excepcional que se le otorga es la de detener gente a disposición del Poder Ejecutivo. Es decir, detener gente sin causa judicial abierta. La pregunta que yo me hago es, si alguien que quiebra la cuarentena está cometiendo un delito, lo único que tenemos que hacer es detenerla y ponerla a disposición de la justicia. Y que la justicia actúe rápido. Eso es todo. Entonces, la diferencia, y que la justicia actúe rápido, está haciéndolo la justicia. Quiero aclararle que voy siguiendo paso a paso lo que está haciendo la justicia, están actuando rápidamente. Lo que me están pidiendo es que no los ponga a disposición del juez, que los tenga yo detenidos. Pero también es cierto que las personas a las que uno termina involucrando, persiguiendo y que con razón merecen sanción penal, es gente inconsciente, gente que niega el riesgo que los seres humanos son estúpidos básicamente. ¿Sí? Básicamente, entonces, ¿por qué voy a declarar el estado de sitio por eso? Lo que yo le pido a todos que piden el estado de sitio es que se hagan cargo de sus responsabilidades, del mismo modo que yo. Le digo a la Gendarmería, a la Prefectura y a la Policía Federal que sean inflexibles. Puse en el decreto que dictamos, el decreto de urgencia, el último que dictamos, el que estableció la cuarentena, puse la facultad de secuestrar los autos y las motonetas, las motocicletas, para poder evitar que sigan haciendo lo mismo. Y hemos secuestrado más de 200 autos y motocicletas. Entonces, lo que hay que hacer es cumplir con la ley. Simplemente. Lo que pasa es que vivimos en un país donde muchos creen que esto se arregla, en algún momento se arregla. Entonces yo salgo con mi auto y si me para el policía, le doy una coima y zafo. Ahora no es así. No, porque ahora además porque el lo que está en juego policía... es la vida de todos. Claro, además el policía que está trabajando También se está está jugando en la vida. Entonces... Exactamente. Claro. Entonces, yo creo mucho en la forma honesta en que las fuerzas de seguridad han tomado este tema. Entonces yo les pido por favor a los argentinos, tomen conciencia, no estoy bromeando, no es un tema más, no estoy haciendo política, estoy cuidando la salud de la gente, solamente eso, estoy cuidando la salud de todos y cada uno de nosotros. Y para hacerlo, eso tampoco depende de mí solo, depende de que cada uno de nosotros haga lo que tiene que hacer. Eso es todo. Yo entiendo, por supuesto, y creo que es imposible no compartir que la salud es la decisión primaria. Déjeme volver a una de las preguntas iniciales. También me quedó claro todo lo que va a hacer atender a los sectores más desprotegidos, a los que ya lo pasaban mal antes, ahora lo están pasando mucho peor. Lo que pasa es que en el medio también hay gente que no son ricos ni mucho menos, que tienen un pequeño comercio, que hoy lo tienen cerrado, que tal vez tengan un empleado. Más allá de lo importante de la salud, insisto que es indiscutible, también es muy entendible la angustia de esa gente que no puede abrir un negocio y que no le entra un peso. En ese sector, ¿cómo se va a trabajar? Yo lo entiendo, no, eso lo entiendo perfectamente. Y ahí también el que más está trabajando es el Banco Central. Porque esos sectores lo que más padecen es la ruptura de la cadena de pagos. Hay gente que ha librado cheques diferidos, que están cayendo y no están vendiendo para poder cubrir esa cuenta. Todo eso lo estamos atendiendo y el Banco Central va a sacar esta semana medidas para que todo eso se alivie. Ahora, lo que no puedo es evitar las consecuencias. Créanme que me encantaría poder evitarlas. Todos esos sectores van a tener auxilio crediticio con tasas muy blandas, vamos a postergarle todo lo que podamos el pago de impuestos, vamos a aliviarle toda la presión que podamos desde el Estado, pero no puedo evitar eso. A mí, Antonio, de
Yo de mi palabra doy cuenta. Y yo no quiero mentirle a nadie. Va a haber consecuencias en la economía. Sí, enormes. La mayor consecuencia es el parate. Enorme. Vamos a hacer del Estado un enorme esfuerzo. Estamos afectando más de 2 puntos del PBI en recursos para ayudar a todo eso. No es poco, es muchísimo. Pero bueno, es lo que nos tocó en suerte. Sí. Lo mejor es asumir el problema y ver cómo lo resolvemos. Sí. Presidente, ¿cuándo fue el momento que entendió que había que tomar la decisión de la cuarentena? ¿Con quién lo charló? Pues, como medida es hoy la medida más dura, porque en definitiva todos estamos contando de la economía frenada, básicamente es cuarentena lo que termina de... ¿Cuándo entendió que había que tomar esa medida? Cuando dispuse suspender las clases. Ahí ya... Porque ese día pasaron 2 cosas. Ese día me reuní con los científicos, ¿no? Ese día me reuní con los científicos que me advirtieron que había que tomar alguna decisión rápida. Pero además ese día la Organización Mundial de la Salud recomendó medidas drásticas. O sea, salir de lo paulatino y tomar medidas drásticas. Y la discusión que tuve ese día es, ¿suspendo todo o suspendo el colegio solamente? Y entonces lo que hice fue suspender la administración pública, suspender los colegios y suspender propiciar, convocar a los empresarios que favorezcan el trabajo a distancia, ¿no? Lo que se llama el teletrabajo. Y ya haciendo el cálculo de que esta semana que empieza ahora iba a ser una semana corta, y entonces perdíamos solo 3 días de acción de trabajo, y que si yo adelantaba el 2 de abril al 31, podía sumar ahí 4 días más seguidos de cuarentena. Y entonces, así lo dispuse. El día jueves, yo había pedido hacer el decreto, le dije a quienes preparaban el decreto que dijeran que era desde el sábado a las 0 hora, o sea, desde ayer a las 0 hora, que prepararan el decreto así, pero cuando lo anuncié a los gobernadores, anuncié que era desde el viernes. Y lo hice con mis más y mis menos, ni a los propios les dije que íbamos a cerrar el viernes y que el viernes empezaba la cuarentena. Eso fue una decisión, ¿esa fue una decisión ni siquiera charlada con sus más íntimos? Exactamente, porque si yo el jueves anunciaba que empezaba el sábado, ese viernes se me iban todos estos personajes a la costa, que igual se me fueron iban a otros lados. Que igual se Entonces fueron. anuncié, sí, pero se fueron menos, se fueron mucho menos. Pero lo que digo es, si yo hubiera hecho eso, si me hubieran ido a los countries, si me hubieran ido a la costa, y el efecto de la cuarentena hubiera sido mucho menor. Y en verdad avisé la cuarentena a 3 horas o 4 horas de empezarse. Y con eso frenamos muchísimo el éxodo de gente. Muchísimo, ¿eh? Seguramente no lo que usted y yo hubiéramos querido, pero muchísimo, muchísimo. Y ahí ya tomé la decisión. Había tomado la decisión de que el día 2 de abril trasladar ese feriado al día 31 y que el día 30 se vuelva un feriado puente para poder extender la cuarentena todo ese tiempo. Presidente, ¿cuál es hoy el cuartel central? ¿Quién integra el cuartel central junto con usted de todas las decisiones? Por supuesto Ginés me imagino, pero... No somos varios. Sí. Ginés por supuesto. Pero están todos, está el jefe de gabinete, el ministro del Interior, el ministro de Desarrollo Social, el ministro de Desarrollo Económico y Producción, el ministro de Economía, obviamente, el ministro de Defensa, el ministro de Seguridad, y después hay un trío con el que trabajo mucho, que somos Axel, Horacio Rodríguez Larreta y yo. Estamos permanentemente conectados para ir siguiendo, porque en Capital Federal y el conurbano, el área metropolitana, ahí está el 70% de la infección. Así que ahí tenemos que trabajar muy juntos, muy codo a codo, para poder sobrellevar este tema. Y esto yo le digo desde este lado, y conversado con muchísima gente, las imágenes suyas con Rodríguez Larreta, con Axel Kicillof, la última con Morales y Perotti, la verdad es que dan mucha tranquilidad porque por primera vez en muchísimos años
no se nota una política completamente integrada y fuera de toda chicana, salvo algunas excepciones, por supuesto que siempre las hay, ¿no? Sí, bueno, es que tal vez, como digo yo siempre, nos hizo falta esta pandemia para entender lo importante. Sí, Y para entender que hay muchas cosas importantes en las que no deberíamos tener discusión. Le vuelvo al día a día, y uno de los temas también que se escucha mucho y lo vemos, que son los supermercados y los precios. Que ya sé que usted insistió en que van a ser inflexibles, pero la verdad hay algunos que evidentemente no creen mucho. No me está saliendo, sí. no me está saliendo. Sí, sí. No, a ver. Están los vamos a hacer Primero ya, pero yo no sé si usted vio la última promoción de un supermercado que dice que saca todas las promociones para evitar que la gente se agolpe. Buenísimo. O sea, lo único que había interesante que eran promociones, los supermercados, bajo el argumento de que esa manera va menos gente. En serio, presidente, nos toman de tontos, algunos. Sí, bueno, es la Argentina de los vivos y de los bobos, como digo yo. Pero a ver, ayer hablé con Matías Culfas. Sí. Y mañana vamos a dar a conocer, ya hemos dispuesto que hay 2.000 precios máximos, que tienen que ver con precios de la canasta. ¿Retrotraído a cuándo? Por lo tanto, de la canasta básica. Si yo no me equivoco, al 1 de marzo. Porque si no, bueno, no hace falta, seguramente no se lo tengo ni que explicar, pero... No. No, por eso digo, al 1 de marzo. Y lo que estamos haciendo es, si el 1 de marzo el precio que existía era menor al precio máximo fijado, tiene que regir el precio menor. Mañana vamos a dar a conocer cuáles son los 2.000 precios y cuáles son los 200. Yo lo que digo es que esta vez, en serio, todos tenemos que ponernos firmes contra esos especuladores. Todos, porque es imperdonable. Es imperdonable que estén jugando en una situación tan crítica como la que estamos, especulando con ganar un peso más a costa de la gente. O sea, yo, sinceramente, no me quiero resignar a pensar que vivo en ese país, donde hay miserables que hacen esto. Hay gente que está corriendo la suerte de su vida. Todos corremos suerte. Hay mucho miserable que hace esto, y hay miserables pymes y miserables... Sí, hay mucho. Y miserables grandes, Es así. Es así. Y hay también pequeños comerciantes, grandes comercios y kioscos, y muchos lo hacen. Pero la verdad, no puede pasar esto. Y menos puede pasar en este momento. Menos, mucho menos. Mucho menos. Nunca debe pasar, pero es imperdonable que pase ahora. Sí. Por eso, como le va a pasar lo mismo que les pasó a los que salieron a caminar ayer y terminaron procesados. Sí, ojalá. Si no lo entienden por las buenas, lo van a entender por las malas. Ojalá, porque en esto sí que nunca el Estado hizo lo que tenía que hacer. Con los vivos, no estamos... Porque acá ya no es libertad de mercado, libertación, es otra cosa. Con los vivos. Esto. Claro. Exactamente. Esto es especulación pura. Sí. Esto es aprovechar un momento de coyuntura para aprovecharse de la gente. Sí. Y es un mal momento de coyuntura, porque no es un momento de coyuntura donde uno se aprovecha de la riqueza de la gente. No es que a la gente le va bárbaro, entonces le cobro más. Es que la gente está desesperada, está llena de problemas. Es extorsión, están básicamente. Ganando menos. Es extorsión, claro. efectivamente. No, en eso tenemos, y en eso, Antonio, tenemos que trabajar todos juntos también. Yo la verdad es que tengo que ser muy franco. A veces suelo ser crítico de cómo funcionan los medios. Pero la verdad es que tengo que decir que están acompañando esto de un modo magnífico y ejemplar. Es que no hay otra posibilidad, presidente. Y tengo que agradecerlo. No hay otra posibilidad. Y está muy bien, está muy bien. Y está muy bien. Entonces, también ayúdenme todos los medios a que los pícaros no hagan su negocio. El negocio de los pícaros es el dolor de la mayoría. No hay otra posibilidad. Ya lo despido porque sé que está ocupadísimo, pero le agradezco enormemente su tiempo. No hay otra posibilidad que actuar así. Sobre todo, presidente, si uno ve del otro lado que hay un sector político que también entendió que no es momento ni de chicanas ni de cosas parecidas, sino de estar todos bajo la misma línea, y es lo que se ve, y en esto me parece que también uno tiene que ser claro, reconocerlo y aplaudirlo. Y además estamos hablando, presidente, de todo esto hace 75 días, esto iba a ser
iba a ser una de las placas del programa. Hoy hace 75 días se le puso nombre al coronavirus. 75 días. Y fíjense lo que es el mundo, ¿no? Así es, así es. Y nosotros cuando tuvimos el primer anuncio del coronavirus, hicimos un protocolo para el coronavirus, que rige hasta el día de hoy, ¿eh? Pero lo que pasa es que nosotros pensamos, por lo que indicaba la Organización Mundial de la Salud, que el coronavirus no iba a llegar a América Latina hasta el invierno, porque decían que el virus se moría a los 24 grados. Bueno, nosotros hicimos un protocolo para todo el sur. Cosa que después se comprobó que no es cierto. Que no fue, claro. Que no fue. Exactamente, que no fue. Entonces, nosotros hicimos todo un protocolo para el sur. ¿Saben dónde están cumpliendo el protocolo del coronavirus desde los primeros días de enero? En la Antártida. Bueno, nosotros mandamos el protocolo. No hay casos en la Antártida. Con Rossi. Claro, pero ahí el riesgo era muy grande, porque la Antártida es una zona de libre tránsito y está llena de expediciones chinas, repleto de expediciones chinas. Y le advertimos a nuestras bases el riesgo. No hubo ningún caso, no hubo ningún caso. Y era un lugar de alto riesgo, por el frío y por la presencia china, que era en ese momento el origen de la pandemia. Después apareció, en una semana aparecieron los primeros casos, en una semana en donde la Argentina tenía un promedio de temperatura en orden a los 31 grados. Y desde entonces no paramos de trabajar. Y pudimos, porque en eso Dios fue generoso con América Latina, pudimos anticiparnos a muchas otras cosas viendo la experiencia de los otros. El hecho de ser los últimos en recibir la pandemia nos dio la posibilidad de mirar todas las experiencias y de saber qué teníamos que hacer. Y es lo que estamos haciendo. Yo tengo la tranquilidad de que hemos hecho todo lo que debíamos hacer. El resto depende de nosotros. Sin duda. Presidente, muchísimas gracias por su tiempo. No, muchas gracias, Antonio. Un abrazo por favor, muy grande y gracias por dedicarle el tiempo que este tema necesita. Por favor, muchísimas gracias. Un abrazo grande a usted y muchas gracias.